Bueno, buenas noches. Voy a ir llamando lista a ver si se alcanzan a conectar los otros, ¿de acuerdo? Luzalba Guaqueta. Buenas tardes, presente. Gracias. Maya. Presente. María Moreno. Buenas tardes, presente. Doris está enfermita. Viviana Rodríguez. Daisy Sandoval. Mónica Bernal. Buena tarde, aquí presente. Deandra. Buenas tardes, presente. Stephanie. Buenas tardes, presente. David Garzón. Presente. Eduardo Sosa. ¿Ya te viste? Eduardo, sigues aquí, ¿cierto? Buenas tardes, presente. Estoy como mal con mis deditos, no están muy ágiles hoy. No te preocupes. Lorena Hernández. Buena tarde, presente. Ninosca. Hola, buenas tardes, presente. Vale, ¿me regalas tu apellido, por favor? ¿Qué mordidita? No, ahí está bien. Sí, que decir pues que da la luz ahí, da la luz. ¿Sí? Ninosca, ¿me regalas tu apellido? Gutiérrez. Gracias. Claudia González. Aquí no doy la luz. A ver si me alcanza, lo quiero. Yo como si no hay. Presente. Espera, ¿quieres poner una puntilla? Listo. Bueno, les cuento, Lorena, Ninosca y Claudia son nuevas, ellas se inscribieron en estos días. Entonces vamos a hacer una presentación muy cortita. Porfa, las tres. Lorena. No sé qué contarte. Pues soy estudiante de ingeniería industrial. Vivo aquí en Suezca y pues uno de mis hobbies es la cocina, pero pues quiero aprender un poco más. Listo. Ninosca. Hola, buenas tardes. Soy Ninosca Gutiérrez, vivo acá en Suezca, en la vereda Tenerías, y bueno, me animaron a meterme acá en el taller porque me gusta bastante la cocina. Listo. Y Claudia. Soy aquí habitante de Huita y muy interesada en conocer sobre la cocina. Listo, super. Ellas tres nos faltaban presentar como el curso. Fer, sí, perdóname, no te llamé, ya te anoté. Bueno, y además de ellos, los que acabo de llamar, Nicolasa, son los que están tomando el curso completo de gastronomía. Aparte estamos otras personas que son Sandrita y Diego, Natalie también va a entrar, y pues yo que vamos a tomar el curso también. ¿Listo? Perfecto. Todos tuyos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi nombre es María Nicolasa Cáceres, yo soy ingeniera de alimentos. Llevo más o menos unos 25 años dictando esta capacitación. En nuestro proyecto de capacitación es sobre el manejo higiénico de los alimentos. Vamos a trabajar en 5 sesiones. Las primeras pues son teoría y la última pues vamos a ver el complemento con videos. ¿Listo? Entonces, hoy quiero, vamos a hablar de 2 temas diferentes, lo que es la clasificación de los alimentos, la diferencia entre alimento, comida y comida chatarra, y BPMs. Luego seguimos con el otro tema que es la diferencia entre limpieza e higiene y desinfección. Entonces son 2 temas diferentes y dentro de, creo que son 8 días, 15 días, perdón, estaremos viendo las otras 2 clases y así sucesivamente. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta o podemos empezar. ¿Iniciamos? Bueno. Listo. Esta capacitación es requerida por Secretaría o por el Ministerio de Salud porque tenemos que saber cómo se manejan los alimentos. Tenemos que saber lo básico, lo más importante, y eso es lo que vamos a hablar en estas capacitaciones. Más o menos son 10 horas de capacitación, lo requerido por la normatividad colombiana. La resolución 2674 del 2013 es la que nos exige estas capacitaciones cuando vamos a hacer manejo higiénico de los alimentos, cuando vamos a manejar los alimentos. Entonces, yo siempre empiezo No se alcanza a leer bien en lo que escribes, no, pues yo no alcanzo, o no sé si de pronto hay que ampliar tu pantalla. Permíteme un segundo a ver si es posible, no sabría cómo hacerlo. Bueno, cada uno tiene que darle para ampliar la pantalla, pues le da cambiar diseño, en los 3 punticos, cambiar diseño y enfoco, le da enfoco y ella sale solamente la pantalla de Nicolás más grande. Perdón, yo voy a mirar. ¿Yo puedo hacer algo aquí? No. No, no, cada uno tenemos que hacer. Bueno. O acerco más mi móvil, así, no sé. Sí, ya se alcanza a mirar. Sí, se alcanza a mirar. Sí, ya se alcanza a mirar, lo que se tiene usted que hacer un poquito hacia su izquierda para que se pueda ver bien el tablero, pero sí, yo alcanzo a mirar. Bueno. Muchas gracias. Bueno, manipular, ¿qué es? Manipular es coger, tocar con las manos, ¿cierto? Vamos a hacerlo así de sencillo. Es tocar con las manos. Su palabra viene de las manos. Entonces, ¿qué sería manipular alimentos? Manipular alimentos, entonces, sería coger los alimentos con las manos. ¿Quiénes somos o quiénes son los que cogen los alimentos con las manos? ¿Quiénes son los manipuladores de alimentos? ¿Alguno que pueda participar? Todos. Exactamente, absolutamente todos, desde el más pequeñito, cuando la mamá le da la porción de carnecita para que la vaya chupando, ya está manipulando alimentos. Entonces, esto no debería ser solamente para las personas que de manera profesional
o de manera laboral van a procesar alimentos o van a trabajar con alimentos. Todos deberíamos saber, y es más, nosotros como padres o nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, hermanos, siempre que cuando estábamos pequeños nos decían, lávese las manos antes de comer algo. Si se le cayó al piso, no se lo coma, sino déselo al animalito o arrójelo a la basura o qué sé yo. Desde ahí empezamos todos los procesos de manipular alimentos. No solamente es cuando de manera profesional o de manera laboral vamos a trabajar con alimentos o vamos a procesar alimentos. Eso es lo que quería en esta primera parte desarrollar. Ahora, tengo 3 palabras importantes que sí quiero que ustedes tengan en cuenta. La primera es alimento. ¿Qué es alimento? ¿Qué es comida? ¿Listo? ¿Y qué es comida chatarra? ¿Alguno quiere opinar para usted qué es alimento? Pues un producto que nutre el cuerpo. Exactamente. Es todo aquello que al consumirlo nos proporciona nutrientes, nada más. Entonces, alimento es todo aquello que al consumirlo nos aporta nutrientes. Muy bien. Entonces, ¿qué sería comida? ¿Alguien que nos quiera dar ese aporte? Pues a mí se me ocurre que comida ya sería algo que llena más que, pues que no alimenta, pues que no nutre tanto. Exactamente, muy bien, es totalmente contrario al alimento. Es aquello que al consumirlo no nos va a aportar nada de nutrientes. Muy bien, entonces, es todo aquello que al consumirlo no nos aporta nutrientes. Muy bien. No, porque nutrientes no va a ser alimento. Voy a darles un ejemplo. Yo me como las uñas no me aportan nutrientes. Yo me como la tapa del esfero, no me aporta nutrientes. Yo me como el chicle, no me aporta nutrientes. De ahora en adelante, todo lo que, digamos, yo ya no puedo decir, voy a ir a comerme el almuerzo, sino me voy a alimentar con el almuerzo. Porque todo lo del almuerzo va a traer nutrientes, esa es la idea. ¿Listo? Entonces, ahí poco a poco vamos desarrollando esta parte. Pero lo más importante, alimentos es lo que nos aporta a nuestro organismo todos los nutrientes para que nuestro cuerpo sube, podamos pestañear, podamos soñar, podamos dormir, saltar, pensar. ¿Sí? La comida nos llena, mas no nos alimenta. ¿Hasta aquí claros? Sí, señora. Bueno, ahora vamos con comida chatarra. Para ustedes, ¿qué sería comida chatarra? Yo creo Que nos hace daño.
Comida ultraprocesada. No tanto. Procesada no tanto porque hay alimentos que vienen procesados y siguen siendo alimentos porque nos van a proporcionar un tipo de nutrientes. Pero sí está por el que nos hacen daño. Entonces, déjales cuento. Pero toda la comida chatarra lo que tiene en común es que trae mucha grasa, ¿no? Exactamente, por ahí vamos, muy bien. Es cuando al alimento, la comida chatarra es cuando al alimento le excedemos en algo. Hay 5 cosas que podemos excederles y entonces ya pierde la calidad de alimento y al contrario nos puede enfermar. Entonces, cuando le excedemos en grasas, sal, azúcar, condimentos o químicos, se nos convierten en comida chatarra. Voy a dar un ejemplo. Y lo más importante es que la comida chatarra nos puede enfermar por los excesos. Entonces, cuando como demasiado grasa, entonces me voy a enfermar del corazón, circulación, colesterol, etc. Si como demasiado salado, mucha sal, entonces eso me afecta a los riñones. O la tensión alta. Si como mucho azúcar, pues la diabetes. Si como muchos condimentos o mucho químico, alimentos con químicos, entonces me va a enfermar la úlcera, el colon, la gastritis, etc. Entonces, comida chatarra es cuando al alimento le excedemos en grasa o azúcar o sal o condimentos o químicos y nos puede enfermar. Voy a darles un ejemplo. La gaseosa. La gaseosa debería ser alimento porque es 100% agua, ¿cierto? Pero ¿por qué no? ¿Por qué deja de ser alimento y empieza a ser comida chatarra? Porque tiene excesos de azúcar. Azúcar y excesos de Químicos. Químicos, muy bien. Claro, para darle el color, sabor, textura. ¿Sí ven? Color. Entonces, hasta aquí me entendieron el propósito de esto. Comida chatarra es cuando el alimento, ahí alcanzan a ver. Sí, señora. Sí. Le excedemos en sal, azúcar, químicos, condimentos, o grasas. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Nos enferma. Todos estos excesos nos enferman. ¿Hasta aquí claros? Sí, señora. Bueno, pasamos a otro temita importante. Entonces voy a borrar mi tablerito. Perdónenme lo pequeñito que es, pero entonces lo más importante es que ustedes me puedan entender todo lo que yo les voy a hablar. ¿Listo? Puedo borrar, ¿cierto? Ustedes van tomando sus apuntes de acuerdo a lo que les voy contando, ¿cierto? Bueno, hay una clasificación de los alimentos. Bueno, hay muchas clasificaciones de los alimentos. Todo depende del profesional que les esté hablando. Por ejemplo, yo puedo ser nutricionista y entonces puedo decirle, los alimentos tienen diferentes, se puede clasificar como energéticos, transformadores, etcétera, etcétera. En este momento, para nuestra capacitación, no nos interesa esa clasificación. Lo que nos interesa es cómo clasificamos los alimentos cuando los dejamos al medio ambiente, cuando los dejamos a la temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, porque no es lo mismo dejarlo en refrigeración, en congelación o en temperatura ambiente. Entonces, ahí hay una clasificación. Ya les vamos a, les voy a explicar de qué se trata. Los alimentos se pueden clasificar. Clasificación de los alimentos.
de los elementos a temperatura ambiente. ¿Alguno se acuerda cuál es la temperatura ambiente? ¿De qué grados a qué grados centígrados van? De 7 a 9. ¿De qué, perdón? De 7 a 9. No. ¿Alguien da más? De 20 a 25. No. Ya les voy a decir. La temperatura ambiente está entre 10 grados centígrados a 40 grados centígrados, ¿cierto? Que esa es más o menos la temperatura que tenemos en cualquier parte, ¿cierto? Entonces, la clasificación de las temperaturas la vamos a ver más adelantico, cuando veamos los microorganismos. Sí, todo va por partecitas. Pero en este momento la temperatura ambiente, donde yo puedo colocar una porción de carne aquí encima de la mesa o encima del comedor o en la cocina, esa es la temperatura. Es el rango entre 10 y 40 grados centígrados. Disculpa, profe. Sí. En el resumen, la temperatura ambiente varía según la región donde esté uno localizado, ¿cierto? Sí, claro, pero ese es el rango, entre 10 grados centígrados a 40. Puede ser más, todo depende, es que todos los ambientes son diferentes. Yo puedo estar en una cocina de un restaurante, en tierra fría, en donde la temperatura cuando está toda la estufa encendida, el horno, las fritadoras, todo eso están prendidas, la temperatura ambiente más o menos va a estar en 30, 32 grados centígrados, 38 grados centígrados, porque hay calor, hay movimiento, ¿cierto? Que es diferente, por ejemplo, en ese mismo restaurante, la temperatura que va a tener donde atendemos a nuestros clientes, que va a estar más o menos a 18 grados centígrados, o la temperatura que está en la puerta, en la recepción del restaurante, que va a estar, si es en tierra fría, va a estar, digamos, en 15, en 12 grados centígrados, por decir algo, que es muy diferente la temperatura ambiente aquí en Villavicencio. En este momento estoy en Villavicencio, entonces la temperatura está a 28 grados centígrados, la temperatura ambiente. O sea, es el rango, que puede ser entre 10 y 40, puede ser 12, 15, 18, 38, 35, 25, cualquiera de esos es un rango. ¿Hasta aquí entendido? Sí. Sí. La clasificación sería de la siguiente manera. Tenemos alimentos perecederos, alimentos semiperecederos, y los no perecederos. Los alimentos perecederos son los que duran muy poquito a la temperatura ambiente. Más o menos, ¿cuánto pueden durar? Pueden durar entre todo menor de 24 horas. ¿Qué alimentos pueden durar menos de 24 horas en temperatura ambiente? Que yo lo coloque encima de la mesa, sea en tierra caliente, sea en tierra fría. ¿Qué alimentos son flexibles? Todos los que son los lácteos, muy bien. Los cárnicos. Muy bien. Y hay uno vital. ¿Qué alimento es vital? Sin él no podemos vivir. ¿El agua? El agua, muy bien, el agua. Esos son los tres grupos de alimentos que podemos decirles que son el agua, que son perecederos, o sea, que duran menos de 24 horas a temperatura ambiente. Los lácteos, siempre que nosotros vamos al mercado, lo que son lácteos y cárnicos, lo primero que hacemos es guardarlo en refrigeración o congelación, dependiendo el tiempo que va a durar, la vida útil que le vayamos a dar. ¿Listo? El agua, cuando yo, digamos, si estoy en Bogotá,
yo puedo abrir la llave, el agua es consumible, se puede beber el agua de la llave. Entonces lo que hago es dejar salir un poquito de agua y ya puedo servir un vaso de agua y puedo tomar, puedo hacer mi juguito con el agua de Bogotá que viene de la llave, por sus tratamientos, ¿cierto? Pero digamos yo me voy a acostar, entonces llevo mi vasito de agua para la mesita de noche, entonces tomé la mitad, pero digo, pues en el transcurso de la noche voy a tomarme el agua. ¿Será que yo puedo dejar ese vaso de agua o ese poquito de agua para tomarme al día siguiente? No, no se puede tomar. ¿Por qué? Porque ya se va llenando de microorganismos. Si hay agua, hay vida. Y si hay vida, pues hay crecimiento microbiano. Entonces ya nos va a empezar a hacer daño. Entonces el agua, como los cárnicos, como los lácteos, o los preparamos ya, o si no, hacemos, lo guardamos en refrigeración, en congelación. Ustedes me dirán, pero bueno, yo voy a hacer el jugo en agua. ¿Tengo que consumirlo ya? Sí. Si no, tiene que guardarlo en refrigeración para que pueda prolongar, alargar la vida útil del jugo. Todo lo que tenga cualquiera de estos tres, lácteos, cárnicos o agua, se convierten en alimentos perecederos que duran menos de 24 horas. Ejemplo, las empanadas de carne, el pastel de pollo, los lácteos, la leche, el queso, el hummus, el yogur. ¿Listo? El jugo en agua, el jugo en leche. Todo esto lo tenemos que conservar en refrigeración, en congelación, dependiendo del alimento que sea. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Entendido? Bueno. Sí, sí, señora. Muy bien. Una pregunta, profe. Sí. Señor. ¿Profe? Sí, yo estoy El agua que está embotellada, que uno compra 5 litros o que viene dentro de una bolsa y que está a la intemperie, ¿qué hacemos con eso entonces? Bueno, aquí es discutible, ¿cierto? Porque supuestamente esta agua se le ha hecho el tratamiento suficiente para poderla dejar, diga, en el bidón o en la botellita, pero lo más aconsejable es que se refrigere. Es difícil en un bidón de cuántos litros tiene ese bidón, como unos 20, no menos de 20 litros, ¿cierto? ¿Por unos 3 litros? No, como unos 10 litros, yo creo, de agua. Es difícil decirle, bueno, esa agua voy a refrigerar. Lo ideal sería eso. Yo no estoy de acuerdo con los bidones o con las cantidades grandes de agua, pero eso ya es personal. ¿Por qué? Porque no me da la seguridad, porque está en la temperatura ambiente de que no haya crecimiento microbiano. Ahí se las dejo. Yo lo que haría es, para mí sería importante hervir el agua y constantemente, o sea, diariamente hervir agua, conservarla en refrigeración para poderla preparar los alimentos y poderla consumirla. Pero no hay que dejarla más de 2 días en refrigeración por el crecimiento microbiano. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, nuestro cuerpo está tan acostumbrado a todo esto que se va adaptando y muchas veces no nos damos cuenta, le echamos la culpa a otras cosas, cuando nos da dolorcito de estómago, nos da diarrea o nos da otros síntomas. Pero nuestras defensas están muy activas y esto es lo que nos ayuda a que no nos enfermemos. Pero mi consejo es que si no tenemos agua, que si tenemos grandes cantidades de agua, pues consumirla lo más pronto posible y no dejarla tanto tiempo a la intemperie. ¿Hasta aquí me entendieron? Sí, sí, señora. Bueno, seguimos. Los alimentos semiperecederos duran entre un día hasta un mes.
Aquí tenemos también 3 grupos de alimentos. ¿Alguno puede darme un ejemplo? ¿Qué alimentos cuando hacemos el mercado o cuando nuestros padres hacen el mercado? Porque sé que parece que todos somos muy jóvenes. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que dejan en refrigeración? Que uno se puede dejar un poquito más de tiempo o a la temperatura ambiente lo podemos dejar un poquito más de tiempo que el primer. Frutas y verduras. Muy bien, muy bien. ¿Qué otros productos? ¿Los huevos? Los huevos, muy bien. Y la industria de la panadería. Panadería. Yo puedo consumir, yo voy a la panadería, compro un panecito delicioso, estaba calientico, blandito, pero no hay necesidad de comérmelo todo, sino yo puedo dejar para mañana. Entonces puede que me cambie la textura, va a quedar un panecito más durito al día siguiente o mucho más blando, lo que le pasa al pan francés, que si lo dejamos en una bolsa pues se ablanda un poquito a temperatura ambiente, pero de todas maneras esto no quiere decir que ha perdido su calidad de pan, sigue siendo pan. Las tostadas, los calados es pan duro. La miga de pan se hace con pan duro. Las tortas, hay todavía algunas panaderías que hacen tortas con pan duro que no esté mouceado o esté lleno de hongos, sino esté totalmente limpio y hacen la torta de pan. ¿Listo? Los huevos. Nosotros los huevos les damos, bueno, cuando uno va a una granja avícola le dicen, los huevos duran más o menos 45 días, pero como nosotros no sabemos, cuando los compramos en el supermercado, no sabemos cuándo los puso las gallinas, entonces nosotros le damos más o menos un promedio de 10 a 15 días en tierra fría y en tierra caliente le damos más o menos entre 5 a 8 días máximo. Que en tierra caliente ya uno los huevos no los parte y los de una sola vez a la sartén, sino uno los va partiendo en un platico para saber si están o no están en estado de descomposición. ¿Listo? Eso son la parte. Y lo Fruver, pues ustedes más que nadie saben y todos sabemos que el Fruver siempre lo vamos a tener, frutas y verduras, las podemos conservar en temperatura ambiente, desde que pues hay un factor que es el ambiente. El ambiente no puede estar muy caliente, no puede entrar directamente el sol porque se nos empiezan a deteriorar, empiezan a actuar los microorganismos. Más adelantico les voy a hablar de eso. Pero estos productos, estos alimentos semiperecederos que duran entre un día, más o menos es el lapso, entre un día y un mes, están Fruver, los huevos y la industria de la panadería. Y el último grupo son los no perecederos. Los no perecederos duran entre un mes y hasta 3 años, que son los productos enlatados, empacados o procesados. Siguen siendo alimentos, nos aportan nutrientes, pero tienen esta condición. De acuerdo a su tratamiento o a su proceso, entonces pueden durar entre un mes y hasta 3 años. Aquí encontramos enlatados, empacados, los granos, todo lo que son cereales, el chocolate, la sal, el azúcar, la panela, el aceite, las grasas, margarinas, mantequillas, etcétera, etcétera. Que a temperatura ambiente puede durar más o menos eso, también dependiendo del ambiente que sea. ¿Listo? Las frutas, por lo general, bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta de esta clasificación? ¿No? Bueno. Seguimos con otra clasificación. Ahora, sí, yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Las mantequillas? Bueno, las mantequillas, bueno, la mantequilla viene siempre de la leche y esa sí hay que conservar, por el hecho de venir de los lácteos, hay que conservarla en refrigeración.
Las margarinas que vienen de plantas del girasol o alguna de estas plantas, sí se puede dejar a temperatura ambiente, ¿sí? Cuando estamos en tierra caliente, como por el calor se van empezando a derretir, pues por lo general uno siempre las guarda en refrigeración, pero no por cuestión de que nos empiecen a descomponer, sino por cuestión de la temperatura, altas temperaturas empieza a derretirse. Lo mismo que, por ejemplo, el chocolate en tierra caliente, lo que hace uno es guardarlo en refrigeración para que no empiece el proceso para que el chocolate no empiece a derretirse. ¿Algo más? El caso de la miel. Bueno, el caso de la miel. Bueno, ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? En este momento, pues ya vamos a hablar la clasificación de los alimentos no aptos para el consumo. ¿Qué quiere decir? Que al alimento le pasó algo o le llegó algo que ya no podemos consumirlo. Entonces eso vamos a verlo en un momentico. Vamos a ver en alimentos falsificados. Pero por lo general hay que mirar si realmente es miel o si es azúcar, porque hay personas que empiezan el azúcar, le empiezan a dar calor, al calentar el azúcar se empieza a caramelizar y se vuelve líquida. Entonces mucha gente empieza a vender azúcar, este tipo de azúcar lo están vendiendo como si fuera miel, por el comportamiento con respecto al calor, y con el calor se va caramelizando. Entonces eso es un alimento falsificado. Entonces ya vamos a hablar de eso. Voy a continuar con otra clasificación, que es la clasificación de los alimentos no aptos para el consumo humano, que por alguna situación perdieron su calidad de alimento. Entonces, clasificación de los alimentos no aptos para el consumo humano. Listo. Aquí podemos clasificar los alimentos en alimentos falsificados, alimentos adulterados, alimentos descompuestos, y alimentos contaminados. Listo. ¿Cuáles son los alimentos falsificados? Es cuando decimos que un alimento es, pero no es. El ejemplo que dio el compañero es la miel. La miel, podemos decir, pasa un señor vendiendo miel y con el calor de la mano, el contenido es líquido, es espeso, y el señor dice, mire la burbujita, que no puede hacerlo con no sé qué, y uno compra supuestamente miel. A los 3 o 4 días, cuando uno lo deja en temperatura ambiente, se empieza a cristalizar, se empieza a volver azúcar, porque ya no hay calor. Entonces, eso es un alimento falsificado. Les voy a decir otro alimento falsificado. Cuando nosotros le cambiamos, cuando se le cambia la fecha de vencimiento a los productos. Antes venía la fecha de vencimiento en la marquilla, ¿cierto? Entonces, si yo tenía gran cantidad digamos, de enlatados y ya se me va acercando y no logré venderlos para la temporada, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mandar a hacer de nuevo las marquillas, el rótulo, sí, y ya le voy a colocar una fecha más elevada, porque aparentemente no le va a hacer daño a nadie, pero eso es un alimento falsificado. Le estoy diciendo que vence otra fecha que no es. Cuando a mí me venden, por ejemplo,
hubo una época en que había una leche, supuestamente era una leche súper económica y todo el mundo decía, pero esta leche es más dulcecita, es más espesita, esta es deliciosa y además económica. Nadie se daba cuenta que no era leche y la vendían como leche. Y en la parte pequeñita decía bebida láctea. Y la estaban vendiendo con leche. Esa es una falsedad. Eso es falsificar. Los jugos. Cuando antes empezaron a salir los tales jugos de bolsita o de botella, el jugo de naranja. Y todo el mundo, los mamás felices porque al niño lo están alimentando súper bien, yo le estoy mandando la bolsa de jugo de naranja. Y no es, cuando ven en la etiqueta, se dan cuenta que dice bebida con sabor a jugo de naranja al 2%. Me están vendiendo jugo y no es jugo. ¿Sí? ¿Hasta aquí he entendido cuál es un alimento falsificado? Cuando digo que es, pero no es. Así de sencillo. Seguimos. Los alimentos adulterados. Uno de los ejemplos es cuando le cambiamos alguno de los componentes al alimento. ¿Listo? O lo rendimos o le cambiamos. Bueno, un ejemplo sería la leche. Pues antes de que llegara la ley, creo que es la ley 62, 66, bueno, en donde antes de eso se podía comprar leche en cantina, ¿cierto? O en las botellitas. Entonces no había ningún problema, todo el mundo, ahí eran donde se podía adulterar la leche. Y las mamás o las abuelitas decían, uy, pero esta leche me la bautizaron, o sea, me le echaron muchísima agua, más agua que leche. Entonces cambiaba el color, la textura, el sabor. ¿Y qué hacían los empacadores de leche? Entonces le colocaban unas harinas y unos químicos para transformarla. Entonces era cuando la leche uno la hervía y empezaba a ahumarse. Y uno, pero ¿por qué se está ahumando? Pues la leche no debería tener ese comportamiento. Es una leche adulterada. Cuando le adicionamos cosas para como tratarla de pasar por leche y no es. Otro de los ejemplos en alimentos adulterados, no sé si estoy hablando muy rápido y si me están entendiendo. Está perfecto. Yo lo entiendo perfectamente. Bueno, gracias. Otro ejemplo es en los embutidos. Para hacer embutidos necesitamos diferentes tipos de carne. Dentro de los ingredientes viene el tocino. Pero hay gente mala que necesita economizar y en cambio el tocino le pone el cebo de la res. ¿Ustedes saben cuál es el cebo de la res? Es la carne, la parte gorda de la res. Con eso no es alimento. Cuando uno compra, por favor deme carne gordita, y lo que más me gusta es el gordito, pues no nos estamos alimentando porque eso es cebo, que con el calor pues se vuelve así de esa textura, y si uno come papita salada con guacamole, pues esa carnecita así gordita va a ser más rica, pero nos estamos haciendo un daño porque no estamos alimentándonos, sino estamos consumiendo es el cebo de la res. Con el cebo de la res, venga, les cuento qué hace. Velas, espermas, labiales, cremas, etcétera, etcétera. Jabones. Jabones. Sí, y eso, imagínense, nosotros estamos consumiendo, por eso es que muchas veces nos enfermamos del corazón, del colesterol y de tantas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes han visto, ¿han cocinado el chunchullo? Yo me imagino que sí. Entonces, cuando uno cocina el chunchullo, toda esa grasa se queda en la olla, digamos que si lo cociné en la olla a presión, pues se queda en la olla a presión, ¿cierto? Y uno va a mirar si está enfriando como ese caldo, saco mi chunchullo para hacer el asado, y ese caldo lo dejo enfriar y queda como una especie de arepa dura. Toda esa es la grasa que le he quitado, todo ese aseo que le quité con las altas temperaturas. Si yo arrojo eso por el ducto de las aguas negras, se me va a tapar, ¿cierto? Más o menos eso le ocurre a nuestro sistema circulatorio, nuestras venas y nuestras arterias, que
cuando comemos demasiado cebo, con nuestra temperatura, como está calientito que podemos resistirlo, entonces entra facilito, pero eso se va pegando a las paredes. Y el corazón empieza a bombear y empieza a tener la dificultad porque tiene que hacer esfuerzo para lanzar la sangre, para mandarla y hacer que haga la circulación, entonces ahí es donde nos van a dar los trombos, una serie de problemas del corazón, cardíacos. Entonces, no podemos decir que qué delicia, bueno, todo eso depende de la persona, comerse el gordito de la res. Entonces, en todo adulterado, cambiamos el tocino por el cebo de la res. Entonces, cuando vemos el salchichón colgado en la tienda, que tiene una rebaba blanca, eso es cebo. Y eso es un alimento adulterado, porque cambiaron un componente por otro, más económico. ¿Hasta aquí entendimos el alimento adulterado? Sí. Muchas gracias. Los alimentos descompuestos, ¿cuáles son? Los alimentos descompuestos es cuando empiezan los microorganismos a actuar. Vamos a tener una clasecita rapidísima de microorganismos y ahí les empiezo a decir. Entonces, ¿ellos qué hacen? Unos empiezan a cambiarles el color, otros el sabor, otros la textura y otros el olor, color, sabor, textura, toda la parte organoléptica. ¿Listo? Entonces, ahí, por ejemplo, una carne cuando está en estado de descomposición se pone de color verde, negra, cafecita. El olor es fétido, la textura es babosa. Y el sabor, yo creo que con una carne de esas no la vamos a probar. Un ejemplo más sencillo, un banano. Cuando un banano se empieza a descomponer, cambia de color, se pone como negrito. La textura es blandita, el olor es como avinagrado. Y el sabor, yo creo que si hemos probado un banano que está en estado de descomposición, cuando se empieza a descomponer ya el sabor es totalmente diferente al banano normal. ¿Sí ven? Entonces, los alimentos descompuestos, ¿quiénes hacen que se descompongan los alimentos? Los microorganismos. Por una causa, pero eso lo vemos más adelante, no vamos a tomarlo ahorita. Y están los alimentos contaminados. Estos son de los más importantes. Existen, ¿qué es un alimento contaminado? ¿Alguno que me quiera contar para ustedes qué es un alimento contaminado? Que tuvo contacto con sea otro alimento que es lo contrario o con algún químico, por ejemplo, como me pasó una vez a mí, compré una serie de panes que iban empacados, pero resulta y pasa de que el señor llevaba una garrafa de gasolina, se derramó una miguita y ni siquiera fue cerca de los panes. Y esos panes tomaron el olor y el sabor de la gasolina y no tuvieron ni siquiera contacto con la gasolina, ¿sí? Solamente por el mero olor se me contaminaron y sabían y olían a gasolina. Sí, eso es. Entonces, un alimento contaminado. Voy a darles la parte teórica. Es cuando al alimento le llega algo que no pertenece a él. Es cuando le llega algo que no pertenece a él. Le cayó una mosca, llegó una cucaracha, cayó un cabello, una uña, una piedra, ¿cómo se llama? Como una hebrita de la esponja, un plástico, un botón, una colilla de cigarrillos, un gancho, qué sé yo, cualquier cosa que le llega al alimento y que no pertenece al alimento, eso es un alimento contaminado. Hay diferentes clases de alimentos contaminados. Entonces ahí podemos ver, voy a borrar algo por aquí. Esta parte. Para poder mirar la clasificación, la clasificación de los alimentos contaminados. Existen alimentos
Existe contaminación física, existe contaminación química, existe contaminación cruzada, existe contaminación ambiental, y existe contaminación biológica. ¿Cuál sería la física? La contaminación física es cuando yo puedo ver lo que le cayó al alimento que no pertenece a él. Veo el pelo, la piedra, la uña, el esfel, la tinta, qué sé yo, todo lo que yo puedo ver que no le pertenece al alimento, eso es contaminación física. Voy a dibujar aquí como un ojito, más o menos. Listo. Bueno, trato de ser. ¿Cuál será la contaminación química? La que acaba de decir la compañera. El alimento es como una esponja. Él absorbe todos los olores que están a su alrededor. Y como decía la compañera, no estaba cerca la gasolina, pero ¿el qué era? Era el pan, ¿cierto? Bueno, creo que Panes. le quedó oliendo a gasolina. Entonces, todo lo que nosotros podamos, todo el químico que le llega al alimento por una u otra manera, eso es contaminación química. Me sabe el pan a perfume, me sabe el tinto a jabón, me sabe, porque lo podemos o olfatear o lo podemos degustar. ¿Listo? ¿Cuál sería la contaminación cruzada? La mezcla de alimentos. Muchas veces nosotros pensamos que en nuestra casa podemos, en el congelador o en el refrigerador, podemos, como hay una parte de carnes, entonces podemos mezclar ahí el pollo, el pescado, la res y el cerdo. No, cada alimento, cada uno de estos alimentos hay que empacarlos en recipientes diferentes. ¿Por qué? Porque todos son diferentes y nos puede contaminar uno del otro. Eso es contaminación cruzada. Lo limpio con lo sucio. Un ejemplo, yo voy a picar, yo tengo mi tabla de picar, tengo mi cuchillo, y entonces mi esposo me dijo, yo quiero caldito de costilla y quiero cilantrico con cebollita encima del caldito. Entonces yo cojo la tabla, pico la cebolla, pico el cilantro y ya tengo listo y dice, ay, pero yo quiero con el chocolate quesito. Entonces yo tengo el mal concepto de que si yo abro la llave, paso el cuchillo por el agua y paso la tabla también por el agua y eso ya quedó limpio. Y entonces voy a porcionar el queso en la tabla con el mismo cuchillo. ¿Cómo me queda el queso? ¿A qué me sabe? A cebolla. La cebolla, sí. Y eso es contaminación cruzada. Lo limpio con lo sucio. Lo cocinado con lo crudo. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero una bandeja tiene, por ejemplo, el pollo está cocinado, la papa está cocinado y el arroz está cocinado, pero la ensalada es cruda. Entonces, ¿cómo? Pero cuando no hacemos bien el proceso de higiene en lo que nos vamos a consumir crudos, o sea, en la ensalada va a estar contaminada y me va a contaminar los otros alimentos que sí van a estar calientitos. ¿Listo? Eso sería contaminación cruzada. Contaminación ambiental. Lo que yo les decía, los alimentos son como esponjas y van absorbiendo todos los olores. Entonces, la contaminación ambiental es cuando mi cocina queda en un ventanal grande y pasó el viento y me llenó todo lo que yo estoy cocinando o estoy preparando de polvo. O estoy haciendo un proceso y pasó un carro de esos viejos que botan humo y estoy contaminando porque toda mi cocina se llenó de smog. Entonces el alimento me va a salir como a eso. Contaminación ambiental. Cuando todos los sitios, las cocinas deben estar alejadas de los baños. ¿Por qué? Perdónenme que yo les diga, pero nosotros no hacemos, cuando entramos al baño no hacemos flores. Entonces el mal olor queda, si queda la cocina, el área de preparación
al lado de un baño y alguien entró, pues sale todo ese olor y los alimentos se van a contaminar. Eso es contaminación ambiental. O cuando en mi área de proceso tengo la caneca, que no está en una bolsa, sino está en una caneca, todo lo estoy arrojando ahí, todos los orgánicos, pues los orgánicos empiezan a descomponerse, los microorganismos empiezan a descomponer todo eso y empiezan a cambiarle el olor y todos esos malos olores empiezan a salir y yo estoy procesando, pues mis alimentos se van a contaminar. Eso es contaminación ambiental. Y la biológica. La biológica es cuando un ser vivo pasa, se queda o me pisa el alimento. Entonces, aquí vamos a hablar de animales, aquí vamos a hablar de insectos, aquí vamos a hablar de el humano y vamos a hablar de los microorganismos, que son seres vivos. ¿Listo? Los animales. En la noche yo dejé una porción de pollo encima de la mesa y pasó un ratón y rollo, y sí, se dice así, la palabra ya no me acuerdo cómo la puedo decir correctamente. Se comió parte del pollo, pues me dejó contaminado, eso es contaminación biológica. La mosca se paró encima del arroz que me voy a consumir y nosotros no podemos acostumbrarnos a que ahí uno va muchas veces a restaurantes y con una mano está con la cuchara y con la otra espantando la mosca. No, porque las moscas la mayoría de veces siempre están buscando, están paradas en cualquier lugar, incluyendo el popó del perro o de cualquier otro animalito, y vienen contaminadas, y eso lo vamos a ver más adelante en las heces. Esos son otro tipo de microorganismos que vienen de las heces o del excremento y de las enfermedades. El humano, cuando yo entro al baño y yo pienso y tengo el concepto errado de que solamente me mojo las manos y con eso ya quedan mis manos limpias y voy con un pedazo de pan y me lo como. Eso es una contaminación biológica. O los microorganismos, cuando los microorganismos ya, digamos una fruta, ya está muy madura, tiene gran cantidad de agua, entonces el microorganismo, como le encanta el agua, porque eso necesita para vivir, entonces van y empieza a descomponer el alimento. Entonces ahí, esos son contaminación biológica, causada por animales, insectos, el ser humano y los microorganismos. ¿Listo? ¿Hasta aquí entendido? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Y lo último de la primera parte, yo no sé tiempos, cómo vamos de tiempos. Bueno, vamos bien, creo que sí. Entonces, y la última parte, hasta aquí vamos bien. La última parte de la primera hora son las BPMs. Estas más adelante también las vamos a ver, pero hoy las vamos a tocar así por encima. BPMs. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe qué son BPMs? Las buenas prácticas de Buenas prácticas de manufactura. Sí, sí, señores. Es buenas prácticas de manufacturas. ¿Pero qué quiere decir eso? pues que es el uso adecuado, pues, como la forma adecuada de estar manipulando los alimentos. Listo. Eso es como el historial de cada alimento, o sea, lo que ha llevado la trazabilidad cómo se ha llevado el proceso de un alimento o de un producto hasta el final, las buenas prácticas que se han tenido en la manipulación de ese alimento. Sí, eso es, todo eso. Son todo lo que abarca el proceso desde que lo compramos desde antes. Esa trazabilidad que está diciendo la compañera es todo eso. Todo lo que tenemos que hacer, empezando, yo voy a procesar, digamos, yo estoy trabajando en un restaurante, entonces yo entro a las 10 de la mañana y salgo a las 11 de la noche, es un ejemplo. Entonces yo me levanto temprano y ¿qué es lo que hago? Bañarme. Esas son buenas prácticas de manufactura, el aseo diario.
el bañarme desde el cabello, porque el cabello es un transportador de microorganismos y de olores y de contaminación, con total. Bañarme la boca, bañarme las manos, tener uñas cortas, no procesar las uñas no pueden estar pintadas, tienen que ser cortas, sin esmalte, sin anillos, no puedo procesar con anillos, ni con aretes, ni con maquillaje, tengo que estar limpia totalmente, uniforme limpio, es preferible que no vengamos, yo no puedo venir de mi casa con mi uniforme y venir a procesar, porque esto es como una cocina debería tratarse como un quirófano en donde ustedes han visto los cirujanos que antes de entrar a la sala de cirugía, ellos se bañan del codo hacia abajo, se tapan el cabello, se utilizan su tapabocas, algunos se protegen los ojos, sus guantes, se cambian totalmente. Así deberíamos trabajar nosotros en las cocinas, porque aquí están preparando alimentos que vamos a consumir, van a pasar por nuestra parte interior del cuerpo y con cualquier cosa se pueden contaminar. Todo eso son buenas prácticas de manufactura. Entonces yo llego, me contrataron para pelar papas, entonces yo llego muy juiciosa, encuentro mi área de trabajo limpia, mi tabla higiénica, mi cuchillo higiénico, todos los utensilios que voy a utilizar están limpios, desinfectados, o sea, higiénicos. Empiezo a pelar la papa, la lavo, lo llego, lo cojo y lo deposito en la caneca de orgánicos que tiene su bolsita, que está tapada, que está limpia la caneca, todos esos procesos. Que si yo voy a preparar una carne, antes cuando llegó la carne, entonces yo tengo que verificar el estado, cómo viene, si tiene algún cambio organoléptico, olor, color, textura, que el proveedor de carnes me traiga el concepto sanitario de su empresa, de su fama, porque todo el mundo tiene que tener, todos los que manejamos alimentos tenemos que tener ese concepto sanitario, ya sea de INVIMA para las fábricas de alimentos o ya sea por la Secretaría de Salud para el municipio o la ciudad donde estoy viviendo, laborando, trabajando. Todo eso lo tengo que tener porque yo tengo que tener la garantía de que el alimento que estoy comprando y que voy a procesar sea de calidad e inocuidad, que esté todo correcto. Todos los procesos que yo voy a hacer dentro de eso para entregarle a mi cliente un producto, digamos, una sopa, tengo que entregársela de calidad e inocuidad, que yo todos los procesos los estoy haciendo correctamente, los procesos de higiene de los utensilios, de los alimentos, del sitio, que atiendo bien, todo es un compendio de aptitudes y de calidad. Tengo que asegurar la calidad del producto y la inocuidad. Inocuidad es libre de microorganismos, que no le vaya a causar daño al que lo va a consumir, así sea yo mismo como voy a consumir ese alimento. ¿Listo? Entonces, son todos estos procesos, las BPLs. Hasta aquí llegó la primera hora de capacitación. ¿Algún tema, alguna pregunta tienen ustedes para resolverla? Y si no, seguimos con el tema número 2. ¿Claro hasta aquí? Bueno, va a haber dos evaluaciones. Con cada tema va a haber una evaluación que Mónica pues se las va a hacer llegar a ustedes, ¿cierto? Marcela. Perdóname, Marcela, discúlpame, discúlpame, Marcela. Listo. ¿Podemos seguir con el otro tema? Yo creo que sí. Sí, por favor. Bueno, claro. Entendieron más o menos qué son BPM, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos? Todo lo que abarca. Sí, señora. Bueno, ahora vamos a ver un tema súper importante y ahí terminamos la otra parte. La diferencia entre limpieza, desinfección
higiene, procesos y dosificaciones. ¿Alguien quiere opinar que para ustedes qué es limpieza? Es algo como muy superficial, no es Sí, como tan... sí, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer la limpieza del piso del comedor de mi casa, ¿cierto? Entonces yo les voy a nombrar algunos procesos que tengo que hacer para hacer el proceso correcto de limpieza nada más. Entonces lo que voy a hacer es, primero, voy a recoger las sillas, o sea, voy a organizar para poder hacer el resto del proceso. Entonces, organizo. ¿Listo? Luego, ¿qué hago? Ya empiezo a barrer. Solamente voy a hacer la limpieza al piso del comedor de mi casa. Entonces, barro, ¿cierto? Barrer. Organizar, barrer. ¿Listo? Luego de barrer, recoger la basura. ¿Por qué por qué lo digo? Porque muchas veces hay personas que solamente barren y dejan en un rinconcito la mugre y siguen haciendo otro proceso. Entonces esta mugre se va a devolver porque alguien pasó, porque el viento se llevó algo, entonces no estamos haciendo nada. Entonces es recoger o retirar la basura, ¿cierto? Luego de retirar o recoger la basura, ¿qué hago? Entonces hago una mezcla entre agua más jabón. ¿Por qué tengo que hacer agua más jabón? Porque lo que yo quiero es ablandar. Muchas veces nosotros comemos y se nos cayó el pedacito de papa, el arrocito y nos paramos y apretamos eso al piso y entonces se nos va a quedar, cuando ya vamos a barrer, el arroz o la papa está casi incrustada en el piso y para retirarla pues es un poquito, no con la escoba, simplemente con barrer no se nos va a quitar. Entonces ahí es donde utilizamos el agua y el jabón para ablandar eso y restregar. Después de restregar, ya retiro el jabón. ¿Por qué tengo que retirar el jabón? Porque si yo le dejo al piso el jabón, cuando voy a hacer el proceso de desinfección, el jabón me va a inactivar la acción del desinfectante. Yo no puedo hacer, y esto es importante que ustedes lo sepan, yo no puedo hacer una mezcla de agua, jabón, cloros y fabuloso, digamos por decirlo, nombrando este tipo. Yo no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque esto lo que estoy haciendo es una bomba. Yo mezclo agua, jabón, hipoclorito o cloros cuando voy a blanquear algo. Si yo voy a blanquear las medias, el delantal, la toalla blanca, en mi lavadora, utilizo esa mezcla, pero para desinfectar no. Entonces, yo lo que debo hacer es retirar el jabón para no inactivar la acción del desinfectante. Entonces, estos procesos, todo esto es limpieza. Entonces, ¿qué es limpieza? Limpieza es el proceso de retirar los residuos ese proceso de retirar residuos visibles de una superficie. ¿Listo? ¿A qué le llamo superficie? A cualquier cosa. Mis manos no son superficie. Los utensilios, las paredes, techos, mesas, sillas, pisos, equipos, cualquier cosa de superficie. Entonces, limpieza es el proceso de retirar los residuos visibles de una superficie. ¿Hasta aquí está claro?
Yo me imagino que sí. Sí, señora. Bueno, ahora, desinfección. ¿Otra persona me podría decir qué es desinfección? ¿O para qué se hace? ¿Por qué tenemos que realizar la desinfección? ¿Cuál es el motivo de hacer la desinfección? Ahí ya buscamos eliminar organismos como tal, como bacterias. Muy bien, ese es. Es el proceso, muy bien. Es el proceso de eliminar microorganismos en una superficie limpia. Tiene que estar la superficie limpia para que haya bien, para que esté correcto el proceso de desinfección. Y hay dos métodos. ¿Alguien me puede acordar uno de ellos? Uno de los métodos, Señor. uno de los métodos es con una solución entre agua e hipoclorito. Hay otra sustancia que se llama glutaraldehído, pero es un poquitico más costosa. Y el otro método, pues, que me enseñaron a mí fue con rayos UV. Sí, sí puede Pero ser. eso más que todo es como para implementos metálicos. Ajá, o para y químicos. Bueno, a nosotros no solamente nos va a interesar dos únicamente. ¿Cuál? El químico con hipoclorito. Nosotros utilizamos el hipoclorito al 5.25%, que es el que uno comercialmente lo compra en la tienda, en el supermercado. Nombres comerciales: Clorox, Blanco, Límpido, el Ajax, no sé qué otros más. En Ara y de uno tienen otros nombres, pero dice desinfectante con hipoclorito al 5.25%. Ese es el que utilizamos generalmente. No nos compliquemos con más, que eso ya es a nivel industrial, y lo que su merced decía, es mucho más caro estos químicos. Y hay otro proceso físico. ¿Cuál sería? ¿Cuál? No escuché. Profe, el otro que nos enseñaron es el vinagre blanco. No. Para los alimentos. No. No. Ah, ok. ¿Temperaturas? El alcohol. Las temperaturas. Sí. Altas temperaturas. Antes nuestras mamás, cuando no habían pañales desechables, ¿qué hacían las mamás? Las mamás llegaban y lavaban el pañal, de jabón, lo jugaban y lo ponían a hervir para que el niño no le diera pañalitis. Hoy, ¿qué hacen con los chupos las mamás? Las mamás, el niño ya terminó su tetero, saca los residuos que haya, lo lava, jabón, restriega bien y lo ponen a hervir. Altas temperaturas. ¿Para qué? Para eliminar el zum o los microorganismos que le quedan en la boca al niño. Entonces, estos dos son los dos métodos básicos para eliminar microorganismos: con químico, o sea, con hipoclorito al 5.25%, y con altas temperaturas. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ahora seguimos con una palabra súper importante, que es higiene. ¿Quién me dice qué es higiene? ¿Qué le suena a higiene? Higiene como el hábito de mantener algo limpio y desinfectado, pues. Exactamente, muy bien. Yo le digo siempre, yo siempre digo que higiene es una operación en matemática, es una suma. ¿Qué le sumo? Higiene es igual a limpieza más desinfección.
Yo tengo que hacer primero el proceso de limpieza y cuando ya he hecho la limpieza, ahí sí puedo hacer la desinfección. ¿Listo? Ese es higiene. Limpieza más desinfección igual higiene. ¿Claros hasta aquí? Hay diferentes tipos de higiene. Le podemos hacer higiene a los alimentos, podemos hacer higiene al personal e higiene a las superficies. Entonces vamos a mirar cada una de ellas. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Entendido? ¿Hay alguna pregunta con respecto a estas definiciones? No, señora. Bueno, muy bien. Entonces aquí ya empezamos a ver higiene personal. ¿Cuál es la higiene personal? El bañado diario, ¿no? Exactamente. El bañado diario del cuerpo. Imagínense que los microorganismos, nosotros también tenemos malos olores por los microorganismos. Los microorganismos, lo que yo les decía anteriormente, ellos cambian el color, sabor, olor y textura. Nosotros continuamente, por todas las actividades que estamos haciendo, estamos botando agua, estamos sudando, ¿cierto? Entonces, ahí hay agua, ya hay tres cosas que les encanta a los microorganismos. Aquí lo voy a escribir abajito. A ellos les encanta el agua, porque el agua es vida, ¿no? Ellos están donde hay nutrientes, para ellos alimentos, y buena temperatura. Ahí en nuestro cuerpo tenemos tres partes frágiles para tener malos olores, o crecimiento microbiano, que son las axilas, los genitales y los pies. Nosotros nunca andamos así, nunca andamos así. Siempre estamos así y todos nuestros movimientos vienen y estamos sudando, estamos sudando. Debajo de la axila ustedes se tocan y es calientico y es húmedo. Agua, buena temperatura. Y nuestra piel, cuando todos los días estamos es como escamando, estamos cambiando como de piel, ese sería el nutriente para los microorganismos. Por eso, en algún momento de mi vida, escuché la palabra cachupe. Yo no sé si alguien será, ustedes son muy jóvenes, yo creo que ninguno sabe eso, pero decían en mi época que eso era caca, chucha y pecueca. Por eso estoy nombrando, perdónenme que yo sea así como tan, por medio de chistes quiero darme a entender. Entonces, las axilas, tiene nuestro sudor, que sería el agua, nuestra piel sería el nutriente, y si tenemos buena temperatura, por eso empezamos a oler a chucha. Los genitales también, nosotros estamos botando líquidos en la buena temperatura en medio de la pierna, y nuestra piel es el alimento, los nutrientes que ellos necesitan. Empezamos a oler feo.
cuestionarios que les envié y en la próxima clase pues haremos unos 15 minuticos de preguntas si se les quedó alguna duda de esta clase. Pero si tienen ahorita, pues estoy presta para contestarles. No, profe, muchísimas gracias. Todo muy bien. Muchas gracias a ustedes. Espero que mi lenguaje haya sido de fácil entendimiento. Lo que quiero es que me entiendan y pongamos en práctica no solamente a nivel industrial, sino a nivel de nuestras casas, porque pues todos estos temas deberían saberlos nuestros hijos y debemos replicarlos en ellos. Muy clara toda la clase. Muy bueno. Bueno, muchas Profe, gracias. qué pena, una pregunta. Sí. ¿Dijiste algo de una encuesta? ¿La enviaste por dónde? ¿Por acá? ¿Por este chat? Marcelita se la reenvía el día de mañana a todos. Todos y todas. Sí, ya, listo. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día, buena noche ya. Que estén muy bien, muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profe, muy amable. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Que pasen buena Bueno, noche. que duerman. Gracias.